La humanidad se extinguirá en unos 3000 años. Al menos hay una probabilidad del 50% de que eso suceda. Miedo. Pero cuidado, porque mucho antes ocurrirá algo aún peor. En algún momento entre los próximos 4 y 36 años desaparecerá este canal. No es que tenga ninguna intención de chaparlo, es lo que nos dice la estadística. ¿Cómo soy capaz de saber todo esto? La clave está en un simple truco que puedes aplicar a un montón de situaciones. Una extraña lógica que te ayudará a saber cuándo acabará algo. Es el argumento del día del juicio final. Déjame que te cuente cómo funciona. If you have sort of a method that it's able to let you know when something is going to end, what do you use it for? Oh, that's a big question. It could speak for hours for this. Así es una clase con un profesor de inglés en Preply, una plataforma online con más de 100.000 tutores preparados para ayudarte en tu aprendizaje de idiomas. I would primarily use it for better decisions about time and investment. Ajá. Back to 2010, if we know that the future in 2020, Bitcoin will reach 120, so I would never miss the opportunity. Cryptocurrencies are very new. And this method don't work pretty well with new stuff. Aprender un idioma no va solo de memorizar palabras y hacer un montón de ejercicios. Va de ganar soltura y confianza. Ahí es donde Preply tiene algo muy potente. Mientras muchas plataformas están apostando por la automatización con IA, Preply apuesta por mantener la parte humana del aprendizaje. Te conecta con un tutor que puede convertirse en una persona clave en tu proceso. Una persona que te acompaña, que te entiende y que te ayuda a avanzar a tu ritmo. La inteligencia artificial no desaparece, pero ocupa otro lugar, el de una herramienta que te hará el camino más fácil. I think that many times one of the greatest things about science is not just that we can understand the cosmos and how nature works and so on, is that we can anticipate nature. That with all the knowledge that we have, we can predict the future. And because we can predict the future in this sense, I don't know, we can cure cancers in some of the cases. Yeah, that's right. Si os interesa, los amigos de Preply nos han dejado un descuento del 50% en vuestra primera clase usando este código de descuento o pulsando el link en la descripción. Muchas gracias a Preply por patrocinar este vídeo y ahora sí, os tengo que enseñar cómo ser videntes de lo apocalíptico. Tenemos que empezar hablando del muro de Berlín. Y para los más jovencitos, vamos a cambiar temporalmente la temática del canal. Mirad, tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados se repartieron Alemania. Finalmente, el país quedó dividido en dos. El oeste estaba controlado por las potencias occidentales y el este por la Unión Soviética. Y lo mismo pasó con la propia ciudad de Berlín. Dos mitades. Llegó la Guerra Fría y muchos ciudadanos de la Alemania Oriental comenzaron a huir al otro lado. Para evitarlo, en 1961 se construyó el Muro de Berlín, una pared de unos 150 kilómetros que rodeaba la parte occidental de la ciudad. Durante décadas simbolizó la división de Europa. Vale, pero ¿qué pinta el muro de Berlín en nuestra historia? En el 69, un astrofísico estadounidense lo visitó y se planteó una pregunta. ¿Cuánto tiempo seguiría en pie? Se le ocurrió una manera muy ingeniosa de calcularlo. Una para la que no hace falta ser el GOAT de la política internacional. En primer lugar, se dio cuenta de que su visita no tenía nada de especial. No había ido a ver cómo levantaban el muro, sino en un momento normal y corriente. Por entonces llevaba ya 8 años construido, pero podrían haber sido 2 o 15. Su visita podría haber ocurrido en cualquier momento random de la vida del muro. Así que pensó esto. Supongamos que el muro caerá en algún momento del futuro. Ahora, dividamos el tiempo total que durará en pie, sea el que sea, en 4 partes iguales. Entonces, tengo una probabilidad del 50% de haber venido aquí, durante las 2 partes centrales. Claro, si resulta que he venido justo al comienzo de ese intervalo, al muro aún le quedará bastante tiempo de vida. En concreto, 3 veces más del que lleva construido. En cambio, si he venido al final del intervalo, al muro le quedará ya poquito. La tercera parte del tiempo que lleva en pie. Pero God sabía cuál era ese tiempo. 8 años. Así que ese razonamiento tan sencillito le permitió calcular que, si se encontraba al principio del intervalo, el muro aguantaría aún 24 años. Y, si se encontraba al final, duraría solo 2 años y 8 meses. Con un 50% de confianza, predijo la desaparición del muro en un plazo de entre 3 y 24 años.
Se acabaron las vacaciones y God se olvidó del tema. Hasta que fue el 9 de noviembre del 89, cuando por fin se abrió la frontera que separaba las dos Alemanias. Ese fue el día en el que cayó el muro de Berlín, al menos de forma simbólica. La demolición real sucedió unos meses más tarde. Había pasado unos 20 años de la visita de God. El tío lo había clavado. Pero a ver, claro, uno puede pensar que una predicción del 50% tampoco es gran cosa. Es literalmente tirar una moneda al aire. Pero podemos elevar ese porcentaje simplemente dividiendo el tiempo más número de veces. Por ejemplo, si queremos un 90% de confianza, usamos 20 partes y suponemos que la visita de God tuvo lugar en cualquiera de las 18 intermedias, es decir, ni en el primer ni en el último 5% de la vida del muro. Haciendo esto, obtenemos que la caída debería haberse producido entre 5 meses y 152 años después. Está claro, si queremos estar más seguros de que acertamos, el intervalo de tiempo tiene que ser más grande. God y otros empezaron a aplicar este método a otros problemas. Por ejemplo, cuánto tardaría un gobierno en caer o cuánto duraría un musical en cartelera. Y la cosa es que las predicciones se iban cumpliendo. Pero, ¿sería posible aplicarlo no a la supervivencia de cosas mundanas, sino a la supervivencia de nuestra propia especie? Es decir, utilizarlo para calcular cuándo nos extinguiremos. Aquí me vais a dejar que divague un poco. Hace apenas 400 años aún pensábamos que la Tierra era el centro del universo, el lugar más especial de todos. Luego pasamos de la Tierra al Sol, y del Sol a la Vía Láctea, hasta convencernos de que no ocupamos ningún lugar especial en el cosmos. Nuestra estrella es del montón y hay chorrocientas galaxias como la nuestra. Nuestro entorno cósmico es normal y corriente, igual que en todas partes, mediocre. Este es el principio copernicano, una de las bases de nuestra teoría del Big Bang, nuestra mejor descripción que tenemos del universo. Para poder aplicar la idea de God a la supervivencia humana, no solo tenemos que suponer esa mediocridad en el espacio, sino esa mediocridad en el tiempo. Hay que asumir que, igual que la visita de God al muro de Berlín, la época en la que vivimos no tiene nada de especial. Es un momento cualquiera de la historia de la humanidad. Entonces podemos hacer lo mismo que antes. Los restos más antiguos de Homo sapiens que hemos encontrado datan de hace unos 300.000 años. Eso es lo que llevamos aquí. Si dividimos el tiempo de vida total de la humanidad en 4 partes, obtenemos que, con un 50% de confianza, no nos extinguiremos antes de 100.000 años, pero tampoco duraremos más de 900.000. Si usamos 20 partes para aumentar el nivel de confianza al 90%, este truco nos dice que desapareceremos del mapa en menos de 6 millones de años. Esta cifra es un poco más reconfortante, aunque sigue siendo muy poca cosa en comparación con los 4.500 millones de años que le quedan a nuestro Sol. Y, fijaos qué cosas, concuerda bastante bien con el tiempo que sobrevivieron algunas otras especies ya extintas, incluidos otros homínidos. Volvemos a lo mismo, no somos tan especiales. Pero si se trata de hacer predicciones apocalípticas, no me puedo resistir a utilizar este método con este canal. Fijaos, hace unos 13 años y medio empecé con Quantum Fracture, este canal. Así que, haciendo lo mismo de siempre, dividiendo el tiempo de vida total del canal en 4 partes iguales, obtenemos que, con una confianza del 50%, continuaré dando guerra al menos durante otros 4 años y medio. Pero, por lo que sea, cerraré el chiringuito antes de que pasen 41 años. Ahora, en todo esto hay una pega. Estamos considerando que todos los intervalos son iguales cuando no lo son. Volvamos al fin de la humanidad. Partimos de que eres una persona random, que has nacido en un momento mediocre de la historia. Pero claro, hoy en día hay muchísima más gente que durante la Edad de Piedra. Así que es más probable que ese observador random viva en el momento actual. Y con el canal pasa lo mismo. Al principio apenas subía vídeos, y seguramente por eso me seguía poquita gente. Ahora el ritmo es mucho más alto. Entonces, ¿cómo tenemos esto en cuenta? Hagamos una analogía. Hasta ahora he subido unos 302 vídeos largos. Se dice de pronto. Ahora, supón que tienes 2 cajas. Una llena de bolas numeradas del 1 al 1000 y otra con 1.000.000 de bolas numeradas del 1 a 1.000.000. Cada bola simboliza un vídeo publicado por Quantum Fracture, ordenadas en orden cronológico. En las cajas están todos los que he publicado y los que publicaré en el futuro. Así que cada caja corresponde a un futuro posible. Uno en el que me retiro después de unos cientos de vídeos y otro en el que sigo dando la brasa durante muchísimo más tiempo. Ahora, imagínate que escojo una de las 2 cajas al azar y saco una bola.
Cojo la bola, la miro y resulta que es el 302. Si tuvieras que apostar, ¿de qué caja crees que he sacado esa bola? Si lo hubieras sacado de la segunda caja, estarías presenciando un momento extraordinariamente temprano de la historia del canal. Es decir, ¿no hubiera sido más normal sacar la, yo qué sé, 751.824 o la 284.921, o un número así súper grande? Al haber sacado un número tan bajo, lo que apunta es que lo más probable es que la caja sea la pequeña. Ahora usamos el mismo argumento de siempre, pero aplicado al número de vídeos. Con una confianza del 50%, el número de vídeos que le quedan al canal estará entre 1/3 y 3 veces los que ya he publicado. Es decir, que te quedan entre 100 y 900 vídeos de Quantum Fracture. Aprovecha y no te pierdas ni uno. Traduzcamos esto a tiempo. Si sigo el ritmo habitual de publicación de unos 25 vídeos al año, el canal durará como mínimo 4 años y como máximo 36. Siempre con esa confianza del 50%. Es decir, muy parecido a lo que habíamos hallado antes. Y en el caso de la especie humana, en vez del número de vídeos, consideramos el número de personas. Hasta el día de hoy ya han vivido unos 118.000 millones de humanos. Suponiendo que nosotros mismos somos observadores normales y corrientes, podemos usar el método de GOT para calcular el número total de personas que aún quedan por nacer. Con un 50% de probabilidad, será mayor que 40.000 millones y menor que 354.000 millones. Parece mucho, pero ¿lo es? Para saberlo, necesitamos un modelo poblacional, es decir, una estimación de cuánta gente nacerá en el futuro. Esto es bastante más peliagudo que el número de vídeos que publicaré este año, pero aún así podemos considerar distintos escenarios. En 2004, la ONU estimó la evolución de la población mundial hasta el año 2300. En su escenario medio, el número de personas se estabilizaba en torno a unos 9.000 millones. Desde entonces, las proyecciones han cambiado un poco. Las más recientes sugieren que antes del año 2100 alcanzaremos un máximo un poco superior a los 10.000 millones de personas, y luego la población comenzará a declinar lentamente. Teniendo en cuenta todo esto, es plausible plantear un escenario en el que la población mundial se estabiliza en 10.000 millones. Ahora, para calcular el número de personas que nacen al año, también necesitamos saber su esperanza de vida. Las previsiones de la ONU sugieren que esa esperanza de vida alcanzará los 82 años en 2100 y puede que hasta llegue a los 95 años en 2300. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a suponer un modelo sencillito en el que tenemos una población constante de 10.000 millones de personas, con una esperanza de vida media en torno a los 85 años. Seamos conservadores. ¿Cuánto tardarían en nacer esos 354.000 millones de personas que faltarían, como mucho, para que se extinga la humanidad? La respuesta es unos 3.000 años. Uf, eso es con un 50%, pero si queremos un 90%, la cosa tampoco cambia mucho, menos de 20.000 años. Y la cosa podría ser aún peor si la población mundial, en vez de estabilizarse, siguiera creciendo. Fijaos, en el último siglo la población mundial se ha duplicado cada 50 años. Mirad, en 1927 la población era aproximadamente de unos 2.000 millones. Después, en el 74, pasó a 4.000 millones. Y finalmente, en 2022, alcanzamos los 8.000 millones más o menos. Claro, ¿qué pasaría si siguiéramos creciendo así? Lo primero, que dentro de muy poquito necesitaríamos 2 planetas. Pero bueno, puede que los tengamos. Tal vez logremos colonizar la Luna, Marte u otro planeta. Puede incluso que acabemos extendiéndonos por toda la galaxia. En ese caso, alcanzaríamos los 354.000 millones de humanos en unos 230 años. Y si queremos un 90% de seguridad, la cosa tampoco cambia mucho. Pasaría a unos 360 años. Este escenario sí que no mola nada. Claro que también podemos suponer lo contrario, que la población decrece. De hecho, no es tan improbable que eso ocurra. Fijaos, para que la población se mantenga constante, cada mujer, en promedio, tiene que tener 2 hijos. Vamos, lo que viene siendo reemplazar a los progenitores. De hecho, no es 2, es un poquito más, para tener en cuenta que algunos morirán sin tener descendencia. Pero, ¿qué es lo que observamos actualmente? En el mundo desarrollado, la tasa de fertilidad es de 1,47, mucho menor que esa tasa de reemplazo. Podría ser que, a medida que los países menos desarrollados fueran progresando, la tasa a nivel mundial fuera acercándose a esos valores. Hay estudios que han considerado este escenario. Vale, ¿qué ocurre si partimos de una población inicial de unos 10.000 millones y consideramos una tasa constante de 1,5 hijos por mujer?
En ese caso, la población va disminuyendo con el tiempo. De hecho, el número de nacimientos futuros nunca podría llegar a 354.000 millones. Cada vez seríamos menos, hasta llegar a un momento en que solo quedaran 2 personas, Adán y Eva, pero a la inversa. Y ahí se acaba todo. Si suponemos que, en promedio, las mujeres tienen sus hijos a los 35, un cálculo sencillito muestra que eso ocurriría en unos 2.700 años. Aún menor que lo que obteníamos para una población constante. ¿Es que no hay escapatoria? Vale, quiero todo el mundo. Puede ser que nos estemos tomando estos números demasiado en serio. La pregunta es, ¿cómo de sólido es este argumento del día del juicio final? En principio, parece que da lugar a una serie de situaciones paradójicas. Déjame que os las cuente. Si un hombre de Cromañón o un sacerdote egipcio se hubieran hecho el mismo cálculo, habrían hallado que la humanidad se extinguiría mucho antes de llegar al siglo XXI. ¿Significa esto que el argumento no es válido? Otra, imagina que estás invitado a una boda. 10 minutos después de que se digan el sí quiero, decides utilizar este argumento para saber cuándo acabará ese matrimonio. Con un 90% de confianza obtienes que el matrimonio acabará antes de que se acabe la barra libre. A ver, que no os digo que en algún caso esto ocurra así, pero yo creo que no funciona en la mayoría de casos. Por último, imagina que conoces a una persona de 90 años y quieres calcular cuánto más va a vivir. Hacemos lo de siempre, dividir su vida total en 4 partes iguales y suponer que estamos en las 2 de en medio. En ese caso, el argumento de Goethe nos dice que, con un 50% de confianza, la mujer vivirá entre 120 y 360 años. Yo no apostaría demasiado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Hay que tirar a la basura el argumento del día del juicio final? No tan rápido, hay formas de responder a todas estas pegas. Que el Cromañón o el sacerdote egipcio fallen en su predicción no resulta ningún problema. Al fin y al cabo, estamos hablando de probabilidades. Ellos habían apostado a que no estaban en ese tramo inicial. Y parece que su apuesta pues no les ha salido muy bien. Pensad en la lotería. Antes del sorteo, cuando tú compras uno de esos billetes, tú piensas que lo más normal es que no te toque. La probabilidad de que pase eso es mucho mayor que la de llevarse un premio. Y sin embargo, habrá algunos afortunados que fallarán en su predicción y se llevarán 1 millón de euros. Pero eso no quiere decir que ese cálculo de probabilidades esté mal hecho. Ahora, en el caso de la boda, aquí el truco está en que no has escogido un momento cualquiera, has escogido un momento muy especial. Has escogido un momento que evidentemente está muy cerca al principio del matrimonio. Esto hace que el argumento no sea aplicable. ¿Y qué pasa con la anciana centenaria? Bueno, aquí el problema es que tenemos información muy importante que no estamos teniendo en cuenta, en relación con la edad máxima que hoy por hoy solemos vivir. Es como si Goethe, cuando visitó Berlín, se hubiera enterado de que un grupo planeaba dinamitar el muro. Hacer caso omiso de esa información también le habría llevado a hacer una predicción errónea. Así que ninguno de estos ejemplos tumba nuestro argumento. ¿Tenemos alguna escapatoria? Pues tengo buenas noticias. Hay gente que opina que este cálculo no se puede hacer así. Que el argumento del día del juicio final no se puede utilizar directamente para saber si nos vamos a extinguir pronto, sino más bien para modificar la probabilidad de que lo hagamos. Para revisar al alza la probabilidad de que una guerra nuclear, una pandemia, un asteroide o cualquier otra desgracia se nos lleve por delante. Esta versión más sofisticada del argumento del día del juicio es la que hoy en día tiene más adeptos. En ese sentido, lo que nos estaría dando es aún más razones para cuidar nuestro mundo y mitigar todo lo posible los riesgos que acechan a la humanidad. Sin embargo, hay gente que piensa que el argumento no es correcto por otras razones. Por ejemplo, deja de funcionar si suponemos que el número de personas que va a existir es gigantesco, casi infinito. Y es que si ese es el caso, cualquier observador, sin importar cuándo ha nacido, habrá nacido en un momento muy temprano de la historia. Puede que haya otra cosa que tire en dirección contraria y haga irrelevante toda esta discusión. Y es que parece que la probabilidad de que un observador cualquiera exista es mayor cuanto más grande sea el número total de personas que han existido o existirán. Así, mientras el argumento del día del juicio final asigna una mayor probabilidad a las cajas pequeñas, este otro efecto preferiría las grandes. Ambas cosas se compensan y aquí no ha pasado nada. Y otra dificultad es que no está nada claro cómo elegir nuestro conjunto de observadores. Es decir, ese conjunto de personas que son normales y corrientes en el que podemos marcar un principio y un final. Hasta ahora, simplemente hemos considerado a toda la humanidad, todos los Homo sapiens. Pero no es la única posibilidad.
Podríamos pensar que un cromañón se parece a una persona moderna como un huevo a una castaña, y que deberíamos limitar nuestros observadores a los nacidos después de la Revolución Industrial. O mira, al revés, aumentar el conjunto para que incluya a toda nuestra cadena evolutiva. Tal vez, aunque no lo sepamos, haya civilizaciones extraterrestres que también deberíamos incluir. Esta dificultad con elegir cuál es ese conjunto de observadores típicos es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el argumento del día del juicio final. Pero fijaos, porque esta idea también nos ofrece un rayo de esperanza. Y es que, aunque el argumento sea correcto, puede ser que la predicción no sea sobre nuestro final, sobre nuestra extinción. Puede que lo que nos esté diciendo es que, en cierto punto, habremos cambiado demasiado. Tanto que ya no podremos considerar que esas personas del futuro y nosotros somos lo mismo, la misma especie. En ese caso, el argumento del juicio no nos estaría hablando de un final, sino de un nuevo principio. Así que tal vez ese último vídeo de Quantum Fracture sea una transformación, el comienzo de un proyecto nuevo. Espero que para entonces estéis aquí con nosotros. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.